Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. En esta ocasión va a ser un estudio del Día de Muertos. Vamos a ver varias características, vamos a ver desde la historia, de dónde se empezó a generar lo de la celebración del Día de Muertos. Vamos a tocar temas también importantes de qué dice la Biblia al respecto, qué pasa con las ofrendas, con el consumo de lo que está en los altares, de visitar los panteones, de poner las ofrendas, de adornar, de hacer varios tipos de cosas. Vamos a ver en contexto de dónde sale toda esa información y qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y profundizaremos y vamos a ver en este estudio como un rompecabezas. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir colocando las piezas para tener un panorama y ver realmente la radiografía o ver realmente lo que es lo agradable y lo que Dios nos dice al respecto, para no sacar conjeturas, para no decir si me dicen que sí, si me dicen que no, tal vez, quizá, no, o sea, ver realmente lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a tratar de desmenuzarlo lo mejor posible y tratar de tocar la mayoría de temas, porque este es un tema complejo, de tal forma que el tiempo puede que no nos ayude en este espacio. Asimismo, les recomiendo que si no han visto el otro estudio que llevamos del día de Halloween, es muy importante que se den el tiempo para que lo puedan poder ver. Igual, inclusive colocar una pausa en este video para poder ver eso, para que sea como una antesala, ya que el día de Halloween es la víspera de Todos los Santos, es el 31 de octubre y es antes de esta celebración del Día de Muertos, que es en el 1 y 2 de noviembre. Y ahí tocamos varios versículos, varios aspectos, de tal forma de qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y sí sería otra parte del rompecabezas para que vayamos hilando toda esta parte y tengamos un panorama más completo para poder tomar las mejores decisiones en nuestras vidas y poder ser agradables a Dios. Así que coloquemos este tiempo en manos de Dios y que Él nos ayude a comprender lo que nos quiera hablar. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de ver qué es lo que dices, de aprender cada vez más. Y en este tema tan importante que es el Día de Muertos, ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender qué es lo que dices, qué es lo agradable a ti, qué es lo correcto ante tus ojos. Asimismo, te pedimos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, que sea apartado y quitado. En el nombre de Jesús lo oramos y que sea conforme a tu preciosa voluntad. Amén, amén y amén. Y como vimos también en el estudio anterior, vamos a tomar algunos versículos también del estudio anterior. No vamos a profundizar tanto porque en el estudio anterior ya vimos un poquito más a detalle esos versículos. Los voy a mencionar porque entran dentro del contexto de lo que vamos a ver a continuación. Igual como la vez anterior, debemos de ver y aprendernos y memorizar este versículo que también es muy importante, que es en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Igual como lo mencioné, es como aprenderse el famoso versículo de Juan 3:16, que muchos se lo saben. Igual también deben de aprendérselo, nada más deben de tomar en cuenta que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos claramente que es una instrucción, que es una corrección cuando estemos haciendo las cosas de manera incorrecta. Es una parte muy importante que la misma escritura está diciendo qué es lo que hace para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Y volvemos a la frase, vamos a dejar de decir creo en Dios
Mejor vamos a decir, le creo a Dios y hacerlo de verdad, hacerlo en serio, creerle a Dios, no nada más a la ligera decir, creo en Dios. Porque aquí viene este tema tan importante, porque muchas de las personas que dicen, creo en Dios y llevan una religión, en este caso en México, la religión popular, que todos dicen, ay, creemos en Dios, todos somos hijos de Dios. Pero vemos, como lo vimos en el estudio anterior, dicen creerle a Dios y dicen ser hijos de Dios y no hacen lo que dice la palabra de Dios, no hacen lo que dice Dios, no le creen a Dios lo que Él dice. Entonces ahí empezamos a ver que hay una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en el estudio anterior, por eso les digo, les recomiendo lo puedan ver, y los que ya lo vieron y asistieron, les doy muchas gracias, porque eso les va a ayudar mucho a ver más completo el panorama, de ver las partes de por qué está esta escritura así, y por qué digo ahorita en este estudio que hay mucha incoherencia. Creerle a Dios, creo en Dios, y si le crees a Dios, debes de hacer lo que Dios dice, no lo que los humanos digan o lo que nosotros querramos hacer, es lo que Él dice. Todos somos hijos de Dios, que lo dice popularmente, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo deberías de comportarte si dices que eres hijo de Dios? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿O qué es lo que hace un hijo de Dios? Y aquí en este libro nos dice claramente qué es un hijo de Dios, cómo comportarse un hijo de Dios, cuáles son las características y principalmente la identidad que tenemos, que decimos que somos hijos de Dios, o la identidad que tenemos en Cristo. Y también llevamos una serie muy importante que es la identidad de quién soy en Cristo, porque vemos y sabemos que tenemos una guerra espiritual, que debemos de prepararnos, de que el enemigo tiene astucia y usa muchas artimañas, de tal forma que debemos de estar preparados para todo esto. ¿Y dónde vamos a encontrar la preparación? En este libro, donde vamos a poder hacer de frente a todo eso que viene, porque se está hablando de un enemigo, se está hablando inclusive también de una armadura. Si no existiera todo esto oculto, no nos diría nuestro Señor y no estuviera escrito la armadura espiritual, la armadura de Dios. Si no fuera, si no existiera, o no pasara nada, como lo llegan a decir algunas personas. O querían decir, ay, son extremistas, son muy religiosos, son muy cuadrados, son muy amargados, son etcétera, etcétera. Una serie de adjetivos, de tal forma que lo llaman no pasa nada. Y vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis las artimañas del enemigo, donde una parte principal es, no pasa nada, puedes hacerlo, no pasa nada. Es un engaño. Otra de las partes, empezar a quitar la identidad de cada persona. ¿Y cómo es que quita la identidad? Vemos cómo está actualmente la sociedad, que esto no se veía hace unos 30 años, por así decirlo, atrás. De que, que el hombre puede ser mujer, que la mujer puede ser hombre, que si se cree que puede ser otra persona, o inclusive un animal, o puede casarse con un animal, o varias cosas. Hombre con hombre, mujer con mujer, ya no saben cuál es la identidad que tiene cada uno, al grado de llegar a decir, pueden escoger lo que ustedes quieran. En algunos registros, en algunas actas, hombre, mujer, otro. Ya está eso de otro. ¿Qué es eso de otro? ¿Cómo ha perdido la identidad? ¿Por qué? Por la infiltración, por los engaños, y vamos a desarrollar esto muy bien. El versículo que voy a tomar ahora como referencia es otro pasaje similar. Acompáñeme al Antiguo Testamento, al libro de Josué,
capítulo 1, verso 8. Josué 1:8. Nos dice lo siguiente. Vean desde qué antigüedad nos está diciendo esto. Josué, el sucesor de Moisés, desde ese entonces, vean la instrucción que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y ojo con esto que dice, y hagas hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y ojo, mucho ojo, subrayen esa parte, hagas conforme a todo. No está diciendo lo que tú quieras, lo que te convenga, lo que veas que sí, esto parece bien, parece mal, o no se contrapone con las tradiciones en este caso, conforme a todo lo que en él está escrito. Y vean la promesa, vean algo maravilloso, no te lo está imponiendo como carga. ¿Qué dice? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es como que Dios sea autoritario de que tienes que hacer esto a fuerzas. No, es simplemente porque si haces y guardas conforme a lo que está en este libro, pues vas a tener la dirección de Dios, vas a tomar las decisiones correctas y por ende te va a ir bien. Vas a sembrar algo bueno, vas a cosechar algo bueno. No es que Dios sea autoritario o que sea, tú me caes bien, tú me caes mal, o que señale o algo. No, Dios no es así. Dios nos da la libertad para hacer muchas cosas, pero también es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Hay tantos atributos de Dios que están aquí en esta escritura, en este maravilloso libro que nos dejó, un manual de instrucciones, y es para meditar, profundizar. Segunda de Timoteo 3:16, Josué 1:8, es para que nos entre en nuestra mente que este libro es el libro inspirado por Dios. Este libro es el único libro que te puede transformar y que pasa tal cual como dice en esta maravillosa escritura, tanto para bien o para mal. Es cuestión de lo que tú quieras escoger, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Es la libertad que nos da nuestro Dios de poder escoger las cosas. Y precisamente vemos, se los menciono para que no me acompañen, en el libro de Oseas, cómo es lo que nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no quiso estudiar, no quiso aprender, no quiso investigar. Y de ahí es donde se aprovecha el enemigo de que las personas no quieren investigar. ¿Para qué? Para empezar a infiltrarse y que empiezan a generar cosas que no son agradables a Dios y seguirlo llevando generación tras generación, tradición tras tradición, sin siquiera preguntar si es bueno o no es bueno, o de dónde sale, o dónde Dios dijo que se hiciera eso, o que se participara en eso. ¿De dónde se generó? Ya las personas actualmente ya no investigan, ya no estudian, ya no ven muchas cosas. En este caso vamos viendo de dónde se generó los famosos videos cortos. ¿Por qué? Porque las personas ya todo lo quieren rápido. En unos minutos resolver situaciones que debes de llevar todo un proceso. Ya los videos largos, en este caso como estos estudios, ya a muchas personas no les interesan. Ven, hay un estudio de 1 hora, ya, dicen, no, es mucho tiempo. No. Y si al contrario estás viendo y estás aprendiendo, estás investigando, hemos tenido los casos de estudios que hasta los hacemos en 1, 2, 3 partes. ¿Por qué? Porque no da el tiempo, porque es tan profundo, es tan extenso que no alcanza el tiempo. Y 1 hora es muy poco.
Ahorita voy a tratar de desarrollarlo lo más completo posible y ver más a detalle algunas cosas. Espero me dé tiempo. Voy a mencionar rápidamente lo que es una parte que debemos de también entrar en nuestra mente. Acompáñeme al libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 13 y 14. Mateo 7, verso 13 y 14. Que nos dice lo siguiente. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vean, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él está diciendo claramente: entrar por la puerta estrecha, entrar por el camino angosto. ¿Y qué podemos ver? Pues es algo que no le podemos entender tan claramente. Simplemente, como dice, entrar por la puerta estrecha, entrar con dificultad. Te va a costar trabajo seguir a Dios. Te va a costar trabajo seguir las indicaciones de Cristo. Te va a costar trabajo. Y aquí hay algo tan importante que debemos de ver si nuestra vida o no nos exhortan, está todo bien, todo bien, todo feliz, todo bondad, no pasa nada, no hay problema, vamos a seguir la vida loca y vamos a avanzar. No es la puerta estrecha, no es el camino angosto. Y la evidencia rotunda está en Cristo y en los apóstoles. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué a Cristo lo crucificaron? Porque Él iba por el camino angosto, enseñando lo que es la verdad, lo que Él mismo decía, lo que es agradable a Dios. Y lo vemos en similitud, simplemente en la celebración del día de Halloween. Y si no la celebras y te apartas, ¿qué pasa? Te empiezan a criticar, te empiezan a tachar, te empiezan a murmurar, se empiezan a apartar de ti, empiezan a decir varias cosas en contra tuya. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo el camino, la verdad que es Jesús. Estás siguiendo lo que Él dice y no te estás dejando llevar por las tradiciones, por el que dirán, por el que, ay, qué bonito, qué inocente, no pasa nada. Estás haciendo lo contrario. Estás empezando a caminar por el camino angosto. ¿Y cuál es la referencia del camino ancho? Pues sí, voy a participar para que no digan que soy amargado, para que no digan que soy muy religioso, y participamos. Mencioné también en el video anterior del cantante famoso que empezó a infiltrarse en lo del Halloween, los disfraces, etcétera, etcétera. Y vean cómo cayó su ministerio. Ahí está la información en internet. No lo estoy inventando para convencerlos del argumento. Ahí está la evidencia clara. Cómo estaba su vida, cómo la llevaba, cómo era de bendición. ¿Y qué pasó? Empezó a decir, no es malo, no pasa nada. Hay un disfraz, o no, para que no digan que somos tan religiosos. Y vean cómo ha caído su ministerio, cómo está destruido todo. Ahí está la evidencia palpable de vista, porque lamentablemente muchas personas quieren verlo, lo que acontece, y ahí está la evidencia. Todo esto es en contexto para empezar a ver un panorama y ver la realidad, lo que es lo real en el ámbito espiritual, porque es muy real, no se ve, pero es muy real. Inclusive hasta el ámbito espiritual es más real que lo que se ve físicamente. Es algo tan profundo
Y por eso tenemos que seguir el camino angosto. Nos va a costar, nos van a criticar, nos van a tachar, pero hay que seguir a Jesús, seguir sus pisadas y seguirlo a Él. Vamos a ver dónde se originó todo esto para ir desmenuzando poco a poco y después ir contestando las preguntas. En los inicios del papado se instituyó una misa en honor a todos los santos en Roma. Y en el siglo VIII, el Papa Gregorio IV extendió esta celebración a toda la Iglesia Católica. Antes era para ellos mismos y después se extendió para todas las personas. Por eso dice que eran en honor a los santos, a los mártires, a los que estaban con ellos. Hacían misas y celebraban ellos sus propias misas. Después se extendió a todo el pueblo, a toda la iglesia. Y establecieron la fecha del 1 de noviembre, día de todos los santos, los mártires, digamos como que de su grupo de santos de ellos, de su grupo. Y no fue por azar, sino que la estableció para que coincidiera con, ¿quién creen? Con la fecha celta de Samhain, o sea, del Halloween, de la víspera de todos los santos, con el fin de proporcionar una alternativa cristiana. Los mismos papas vieron que se celebraba los celtas ese ritual, y ellos, para que los fieles seguidores de ellos no se fueran a celebrar también la fiesta con los celtas o no cayeran en ese aparentemente círculo, generaron y colocaron esa fecha el 1 y 2 de noviembre para que digan, no, pues ellos tienen su fiesta, nosotros también nuestra fiesta. Y ahí vean desde dónde está saliendo, de dónde salen las fechas o por qué se establece este tipo de fechas. Desde ese entonces está pasando todas estas cosas. Por eso posteriormente el día 2 de noviembre se colocó como el día de los fieles difuntos. Digamos que el 2 de noviembre para la iglesia lo instituyó de los fieles difuntos del pueblo en general. Digamos como que el primer grupo para ellos mismos y el segundo grupo el día 2 para toda la gente. Así es como se empezó a instituir desde ese siglo. Desde ahí empezó todo esto que está saliendo. Ahora, no sé si se han preguntado de dónde sale el famoso nombre de las misas gregorianas. Porque muchos de la religión popular llegan a decir, vamos a hacer las misas gregorianas, pero no se ponen a investigar de dónde sale, por qué le llaman misas gregorianas. Y aquí estamos viendo de dónde es que salen las misas gregorianas por el establecimiento de estas dos fechas. ¿Y qué pasa en las misas gregorianas? Se ora por los muertos. Eso es lo que hacen las misas gregorianas. Se oran durante varios días por los muertos. ¿Para qué? Porque ahí instituyeron el famoso purgatorio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un monje que partió y le hicieron las misas de lo que hacían celebrando del 1 de noviembre, les hacían las misas y posteriormente cuentan que se le apareció aparentemente a este monje y que le dio las gracias, que porque ya por sus rezos y por lo que habían hecho, había salido del purgatorio y ya quedaba libre. De ahí es donde se generó eso del purgatorio. De ahí sacaron todo esto. ¿Por qué? Porque actualmente muchas de las personas todavía creen, mi difunto estará en el cielo, estará en el infierno, estará en el purgatorio. Tenemos que hacer misas, tenemos que orar por él, tenemos que rezar. Desde ahí empezamos a ver todo esto, de dónde se genera. Por eso es importante verlo de la historia. Y el purgatorio, déjenme decirle, ahí les va el primer dato interesante. En la Biblia oficial, por así decirlo, en este caso de los 66 libros que competen a la Biblia,
no está escrito tal cual algo de purgatorio o limbo, no existe en los 66 libros. Y vamos a profundizar más en el tema y nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo, pero hay la parte de que es para investigar de los famosos libros apócrifos. ¿Por qué apócrifos? Porque después se quisieron incluir en la Biblia acorde a como les conveniencia, por así decirlo. ¿Por qué le dicen apócrifos? Porque no entraron desde el primer concilio a ver cómo iba a estar constituida los libros de la Biblia. Y hay varios libros que están fuera de eso, de la Biblia, de los 66 libros. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que están las Escrituras. Rápidamente, para que tengan un contexto en general, la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia tiene una armonía impresionante y no se contradice. Y cuando llegan a encontrar aparentes contradicciones es porque está en un contexto, dentro del libro, dentro del capítulo, y que va en referencia a otro libro que lo soporta y apoya esa versión, o en determinado momento, o va dirigido a cierto tipo de región, a cierto tipo de personas, de tal forma que hay que estudiar realmente específicamente la palabra de Dios. Por eso hay distintas ramas del estudio de la Biblia, para ver exactamente todos esos detalles. Y estos libros, los llamados apócrifos, uno principalmente que ahorita vamos a mencionar, del libro de Macabeos, dice cosas contrarias que prácticamente estarían en contra de todos los demás libros de la Biblia. Y por un libro no puede estar en armonía con la palabra de Dios, porque todo debe estar exacto. La Biblia es como las matemáticas que nos dejó nuestro Dios, son exactas, son precisas, son perfectas, no hay diferencia. Y ese libro, por un versículo que ahorita vamos a mencionar a continuación, va en contra de inclusive de lo que mismo Jesucristo nos dijo. Y vamos a ver también esos versículos. Ahora, parece que pueden decir, lo estás sacando de contexto para decirlo, algo así. Un personaje que estaba con ellos, que fue monje primero y después lo hicieron sacerdote, el famoso personaje llamado Martín Lutero. Martín Lutero salió de ellos, estaba con ellos, con la Iglesia Católica. Y a la hora de él ver las Escrituras y ver exactamente los pasajes que vimos al principio de este estudio, escudriñarla, meditarla, verla, corregirnos, instruirnos. Cuando él empezó a ver todos estos, generó las famosas 95 tesis, de las cuales, si se ponen a investigar, hay una serie de cosas que se van a quedar sorprendidos si se ponen a estudiar las tesis de Martín Lutero. En este caso, hay una tesis que en este caso entra en este tema del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque estaba la venta de indulgencias. Vendían prácticamente, pagaban económicamente las personas por la venta de indulgencias. Imagínense ese grado de la misma iglesia, venderla a las personas independientemente de lo que hayan cometido o lo que haya pasado. Te vendo un ticket, dame tanto. Imagínense, vender las indulgencias. Está para pensarse. Martín Lutero lo hizo en 1517. Esas 95 tesis se las llevaron y presente lo persiguieron, y hay que ver la historia de Martín Lutero. Se la recomiendo que la busquen para que tengan un panorama más completo de todo esto. No vamos a meternos de lleno en todo eso porque el tiempo, como lo menciono, no nos da. Pero imagínense todo lo que está pasando en eso.
Después de eso, de las 95 tesis de Martín Lutero, casualmente en el Concilio de Trento, en 1546, si ven las fechas, un poquito de años después, se reafirmó la canonicidad de los libros de Macabeos y los incluyeron en la lista oficial de la Biblia católica. La Biblia católica tiene ese libro de Macabeos. Y por eso es que de ahí sacan de que es bueno orarle a los muertos. ¿Por qué? Porque lo sacan de ese libro que aparentemente está integrado en la Biblia, pero va en contra de todo lo que la Biblia dice. Y vamos a desarrollar varios versículos. Para no dejarlos con la duda, está en 2 de Macabeos 12:46, que dice: hizo también un sacrificio expiatorio por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Imagínense que hizo un sacrificio para que quede libre de sus pecados. Técnicamente es como diciendo, la sangre de Jesús, la obra de Jesús, todo lo que hizo en la cruz del Calvario no es suficiente, porque necesita otros rezos o una ayuda adicional para poder terminar de limpiar los pecados y pueda salir del purgatorio. Es para poner en conciencia realmente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, santo, puro y sin mancha, no pueda ser suficiente para perdonar el pecado, y que necesite de unas oraciones de una persona pecadora, porque todos sin excepción somos pecadores, todos día con día. Tal vez no hagas una acción física, pero hasta con tus pensamientos estás pecando. Y la misma Biblia dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados. Y es otro estudio más de ver la correlación de los pecados y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y nuestro deber como cristianos, como creyentes, y creerle a Dios. Pero ahí técnicamente en ese libro está diciendo que una persona tiene el poder para completar la obra de Cristo, cuando la obra de Cristo fue suficiente. Él dijo en sus últimas palabras: consumado es. Ya lo hizo, Él lo hizo todo. Ahora me podrán decir que es palabras y todo. Vamos a verlo con versículos. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Vamos a ir desarrollándolo para que vean lo que dicen las Escrituras y lo que ven como esas tradiciones de las misas es incorrecto. Hebreos 9, 27 nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Allá te está diciendo, vas a morir, y después de esto ya te vas a enfrentar luego. Ya sea que vas para el cielo o para el infierno. De inmediato, no hay un estado intermedio, no hay tal cosa como purgatorio. Ahora vamos en contexto. ¿Qué pasa con lo del purgatorio o con las misas? En muchas iglesias vas y quieres que mencionen a tu pariente, a tu fiel difunto, que lo mencionen en la misa, y te cobran porque lo menciones. Imagínense, cobran porque solo mencionan el nombre de tu familiar en la misa. Y ahí vemos otra parte que va en contra de las Escrituras. Hace también un tiempo una persona me comentó que estaba muy preocupada porque no le iban a pagar al sacerdote, al padrecito, para que hiciera su novenario de un difunto que tuvo, que si no le pagan no iba a venir a hacer la misa. Imagínense, hasta ese grado de que si no me pagas no voy a hacer la misa. Y eso va en contra también de las Escrituras. ¿Cuál fue la comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó a las personas cuando ascendió? Ir y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden y hagan conforme a lo que se ha dicho. Hagan discípulos.
compartan el evangelio, ir a las naciones. Nunca les digo, si te pagan, ve y hazlo. Si te hacen eso, ve y hazlo. Y ahí entra en tema controversial. Entonces, ¿de qué van a vivir y todo eso? Están las ofrendas de las misas, de esto, lo otro. Dice la misma escritura, recibiste de gracia, dad de gracia. Por eso la misma escritura dice tal cual las cosas. Y lo que se está haciendo va en contra de las escrituras. Imagínense, los familiares están padeciendo y todo, hay que pagarle para que nos haga la misa. Y tanto dinero, porque ponen la cuota, no es lo que sea una ofrenda a tu voluntad. Te dicen, tienes que pagar tanto para los tantos días que vamos a ir. Ahora van a decir, estás criticando a la iglesia católica y todo. También hay iglesias cristianas que los pastores son mercenarios de la fe. Y también van y quieren cobrar y por sus servicios. Cuando es un servicio a Dios, cuando es servir al prójimo, amar al prójimo, hacerlo por voluntad propia. Dios nos da esto de gracia, nos lo da gratis. La salvación, el perdón de pecados, la reconciliación, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos siendo mercenarios. O van inclusive pastores y, si te cobro tanto por ir a dar un mensaje o por acompañarte o algo. También en las iglesias que está infiltrado. Por eso hay que ver lo que dicen las escrituras, hay que escudriñar, hay que meditar, hay que verlo. Porque hay tantas cosas que nos ponemos a mencionar y nos llevamos todo el tiempo. No es solo en grupos particulares, hay en todos lados. ¿Y qué pasa? Lamentablemente las personas van a lo que le dicen las personas, a lo que le dicen los sacerdotes, a lo que le dicen los pastores, y no se ponen a investigar lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que le dicen, se lo creen. Todo lo que dicen, se lo creen. Y no ven si viene de parte de Dios o no. Esto hay que ver si viene de parte de Dios o no. Aquí estamos viendo este ejemplo tan claro. Solamente se puede morir una vez y después de esto el juicio. Ahora otra referencia. ¿Quieren algo más contundente? Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 23, verso 42 y 43. Lucas, capítulo 23, verso 42 y 43. Es el momento de que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz junto a los ladrones. Y ya saben que están hablando los dos. Pero uno dijo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarán de acuerdo que esas personas eran muy malas para estar crucificadas también en ese momento. Y si existiera tal cosa del purgatorio o el limbo, Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué? Cuando bajes al limbo o al purgatorio, nos vamos a ver dentro de 30 días, que es lo que dicen ellos, que en 30 días sacan las almas del purgatorio. Algunas, porque a veces lo extienden, a veces lo hacen más corto. Ya hay muchas manipulaciones de ese del purgatorio. Pero en este caso nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes que pagar tu condena o tienen que rezar por ti para que después puedas irte conmigo al cielo, al paraíso. Ahí mismo nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho eso. Pero sin en cambio Él mismo a alguien que merecía, si le compramos la parte del purgatorio, a alguien que merecía estar completamente en el purgatorio, y sin en cambio le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Y me puedan decir, entonces ¿por qué pasó eso? Porque fue Jesús el que tiene la autoridad de que se brinque el purgatorio, de que le hagan como si fuera de mojado, que se brinque el purgatorio y no pase por ahí porque estaba cerca de Jesús y ya lo brincó él solito, como si fuera lo típico, por debajo del agua.
por corrupción. Ay, lo brinca y ya no pasó. Son cosas que pueden llegar a pensar las personas, pero se olvidan de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la clave para poder aparentemente librar ese purgatorio que dicen y no existe? Porque esta persona pasó directo con Dios, que él mismo iba a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque verdaderamente creyó en espíritu y en verdad en Jesús. Retomando el verso de Juan 3:16, que quisiera que lo leyéramos, a pesar de que ya muchos se lo saben, hay que leerlo, hay que meditarlo y hay que creerlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue lo que hizo ese malhechor en la cruz. Creyó en Él, de a de veras, en serio, en verdad, creyó en Él. ¿Y qué pasa? Vamos a ver hasta el verso 18, que eso deberían de tenerlo de cajón. Juan 3:16 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vean lo más importante de lo que pasó, a diferencia de esas dos personas que estaban en la cruz. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que pasó en ese momento. De ahí todo esto en contexto, ¿qué pasó? Para librar esta parte que no existe, el purgatorio. Estos son puntos fundamentales y contundentes que la Biblia lo dice. De tal forma que entonces ese libro apócrifo de Macabeos no tiene cabida con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, usar unas palabras de Macabeos, ¿cómo pueden ser más fuertes que las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Estoy dando esos ejemplos para derribar eso del purgatorio. Ahora los otros de que dicen, ay, que los niños que se deben de bautizar, que les deben de tumbar los cuernos, etcétera, y muchas cosas que llegan a hacer. Y se pierden también de lo que dice la Escritura. Acompáñenme a Mateo, capítulo 19, verso 14. También para que se quede eso de que, ay, mi niño se murió y no lo bauticé, está en el purgatorio, tengo que rezarle, tengo que ofrecerle. Vemos lo que dice las Escrituras. Mateo capítulo 19, verso 14. ¿Qué dice? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí nuestro Señor Jesucristo está diciendo directamente, los niños tienen pase directo al cielo, pase lo que pase, partan antes, partan después, partan cuando son bebés, cuando están en el vientre, como sea que pase el evento con algún niño, tienen directo su pase al cielo. No es de que, ay, que si se bautiza, ay, no, de que esto, ay, no, de que la confirmación, que la comunión. Hay que investigar de dónde sale todo eso que dicen, de qué libros vienen, qué dice la Biblia, los libros, 66 libros que tienen una armonía impresionante, si va en hilado o en contra de eso, o por qué no está ese libro integrado, o qué pasó. Hay que ver el qué pasó, por qué no está, por qué sí está. Hay que ver todo esto de la armonía. Y con esto estamos viendo toda esta parte de principalmente por qué se generó el 1 y 2 de noviembre. Todo esto es histórico. Tal vez pueden decir, no, pues yo me interesaba más saber de lo del altar, la ofrenda y esto, lo otro. Pero todo va en contexto de ver la historia. Por eso la humanidad sigue como sigue, porque no se aprende de la historia, porque la historia te da la información para que no cometas los errores. Si aprendes de la historia, puedes evitar caer en el mismo error.
Y así seguimos con un círculo vicioso, repitiendo los errores de distintas formas. Ahora vamos a entrar en contexto, la tradición. De la tradición que se genera aquí en México, una tradición muy popular, una tradición que ha crecido bastante de generación en generación. ¿Y por qué tiene tanto impacto la tradición? Porque muchos, y yo vengo también de esa parte, por eso puedo comprender esa situación. ¿Por qué? Porque en la mente o lo que se infiltra es eso de que, sí, se siente bien padre creer que un día viene a visitarme mi familiar, viene a mi casa, viene a estar conmigo, viene a convivir conmigo y todo eso. Y es algo que aparentemente puede ser bonito, puede ser padre, puede ser algo bueno. Pero como pasa que estamos viendo, que decimos, es aparentemente bueno. Y digo aparentemente bueno porque ya estamos viendo, o estás allá o estás arriba. Y hay historias de la Biblia que nos refuerzan esto y lo afirman. Y por eso es que gana mucho auge eso de la tradición. ¿Por qué? Porque más es como una comunicación espiritual, un confort, un alivio, algo que se está generando para que no se pierda el recuerdo de las personas, para que no se pierda el enlace, la estima, todo lo que están viendo con las personas. ¿Y qué pasa? Se ponen los altares, las ofrendas, y se está poniendo una ofrenda que le ponen frutas, que le ponen pan, que le ponen lo que le gustaba, que ponen la foto, que ponen veladoras, que les hacen el camino de cempasúchil para que llegue a la casa, llegue a la ofrenda. Y están muchas casas ahí con esas marcas y las flores regadas. Y ahora quiero que vean en contexto, las flores no son malas. Si llegan a tener una flor que crezca en su jardín, que es de cempasúchil, la flor no es mala, es la temporada que crece. Se ha usado como hay muchas, se ha usado para ponerlas y regarlas en el camino, porque se cree que el espíritu viene del otro mundo y tiene que encontrar el caminito y lo detecta de la parte de que tú lo estás poniendo y llega a tu casa. Eso es lo que dice la creencia y la tradición. Y de que agarra, convive y agarra lo que tú le estás ofrendando y se lo puede inclusive llevar al otro mundo en cuestión espiritual, de que si se lo lleva y lo transporta y te visita y está conviviendo contigo. Y todo eso, por eso tiene mucha fuerza, porque se oye muy bonito. Pero lamentablemente la Biblia, para muchas de las personas, lamentablemente la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que no existe nada de eso. No existe que venga esto. Tal vez puede ser, ya estás derribando todo esto. Pues sí, vamos a hablar con la verdad de lo que dice Dios. No vienen los muertos, no te visitan. Estás colocando un altar y una ofrenda para otros espíritus que no son tus familiares. Se ha dado el caso que muchos dirán, no, sí existen los muertos y sí vienen, porque yo consulté a un brujo y estaba hablando con mi pariente y que necesitamos encontrar unas llaves, que porque estaba tal documento y así, y me dio la información dónde estaba, y así, información precisa y verídica, de tal forma que se comprueba de que aparentemente sí tienes comunicación con los muertos. Pero ojo, da la casualidad que están los espíritus malignos. Y esos espíritus tienen la información, y la información no es que se la haya dado su familiar, la información se lo dio un espíritu maligno, de tal forma que la persona se amarre en ese ambiente espiritual de consultar a los muertos, porque está prohibido por Dios consultar a los muertos. No debemos de consultar a los muertos. ¿Por qué? Porque no estás hablando con tu familiar. Estás hablando con un espíritu maligno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No es que sea cuadrado, no es que sea exagerado. Esas ofrendas pueden ser simbólicas, que representan algo muy bonito, pero se le estás ofreciendo a
al enemigo, a los espíritus. ¿Por qué? Porque le ponen veladoras, le rezan, le hacen ofrendas, le hacen sacrificios, le hacen las misas gregorianas, etcétera, etcétera. Cuando estamos viendo que la Biblia dice claramente que mueres una sola vez y ya después de ahí lo que sigue. Ya no hay tal cosa como que si regresas o no regresas. Ya no hay tal parte. Ahora puedan decir, ok, yo ya me estoy alejando, ya me estoy apartando de eso y todo eso. ¿Puedo ir a los panteones a visitar o algo así? Acuérdense del versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué pasa? Puedes ir, puedes asistir, pero es la motivación con que lo haces. Si vas y asistes porque, ahí está mi familiar y le voy a hablar y le voy a decir, ya no está tu familiar ahí. Ya tu familiar ya lo hemos visto, o está ahí arriba o está ahí abajo. Ya no está ahí. Y es cierto, puedes ir si ya tienes cierto avance y cierta madurez, vas y estás ahí, o a lo mejor estás con otras personas y sirve para que le digas la verdad de lo que nos dicen las Escrituras, de lo que es la verdadera vida en Cristo Jesús. No es malo que vayas ahí, no es malo que recuerdes a tu familiar, que lo recuerdes aquí en el corazón. No es malo que tengas fotografías. Lo que sí es malo es que las pongas en un altar, que creas que va a venir a ese altar y que va a comer y va a participar y esto. Ahí sí es donde entra lo malo. No de que tengas las fotos, no de que lo recuerdes, no de que vayas y cuides el panteón, por así decirlo. No es malo que vayas y lo limpies. ¿Por qué? Porque es un pedazo de terreno que está un familiar tuyo. Es para cuidarlo, para darle mantenimiento. Es diferente ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a partir y ahí te van a enterrar. ¿Por qué? Porque ya compraron ese pedacito, pues tienes que mantener ese pedacito limpio y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Ya lo mantienes limpio. No es que sea malo que vayas y se te van a pegar los espíritus, todo, porque ya crees en Dios y no debes de decir, no, sí puedes ir al panteón y lo arreglas. Ya lo he mencionado, es la motivación con que lo hagas. Igual lo mismo, puedo participar del pan de muerto, puedo comerlo, puedo no, todo. Si está en el altar ofrecido, no puedes participar de eso. Pero si tú agarras y te gusta el sabor y vas y compras en una panadería una hojaldra y la compras porque te gusta el sabor o porque solamente en esa temporada las generan y te gusta el aroma o como sea, puedes ir y comprarla y consumirla porque lo estás consumiendo. Al final de cuentas, todo en sí mismo no es malo. Es malo el uso que se le da a las cosas, la aplicación que se le da a las cosas. Han visto que hay instrumentos para alabar a Dios y hay mismos instrumentos que sirven para estar adorando al maligno. Las mismas guitarras, pero una hace una función y otra hace otra función. En sí mismo los objetos no son malos, es malo el uso o lo que haces con los objetos. Así que puedes participar y puedes comerte tu hojaldra muy rica, compartirla con tu familia y no pasa nada. Obviamente que si agarras y de repente alguien te la regala y todo eso, a lo mejor piensas que la compró ahí en la panadería porque salió de la esquina y ya te la comes, pero resulta que te enteras que te la dio de la ofrenda, no caes en juicio. ¿Por qué? Porque no tenías conocimiento y no te va a pasar nada. Si te la comiste no va a pasar nada, pero si tienes conciencia que la tomó de la ofrenda, de lo sacrificado en esta parte, porque es un sacrificio, es una ofrenda, es un altar que no se lo está dando a su familiar, porque aparentemente eso es lo que hace creer la tradición, que se lo ofrece al familiar, pero no, porque el familiar ya no está aquí. Es un sacrificio de un altar para el enemigo, para los espíritus malos. Obviamente si ya participas de eso y te sabes que te lo está dando, eso es incorrecto y la misma Biblia nos lo dice. Ahora vamos a ver
acompáñenme a 2 de los Corintios, capítulo 11, verso 14. Vamos a ver qué nos dice 2 de los Corintios, capítulo 11, verso 14. ¿Ya está? 2 de los Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que son las personas, son los sacerdotes, son los que te dicen: no hay problema, tú pon la ofrenda, ofrécele, no seas exagerado, es que viene tu familiar, es que ponlo. Te empieza a infiltrar la tradición incorrecta. Ya vimos dos cosas importantes: no existe el purgatorio, ya vimos palabras de Jesús, ya vimos que está esa parte. Ahora, ¿quieres algo más rotundo? Para que digas si celebras o no celebras, es que es la tradición que me dejaron mis ancestros, todo. Sí, puede ser una tradición bonita, pero es incorrecta y no es agradable a los ojos de Dios. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 2, verso 8. Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí es algo muy, muy rotundo que te está diciendo la palabra de Dios. Que no por las tradiciones, no te dejes engañar por las tradiciones. Yo sé que esto es muy pesado de digerir para muchas personas que ya lo llevan y les va a costar trabajo que les caiga el 20, porque es un apego emocional con las personas. Pero hay que ver lo que nos dice la Escritura. Ya está diciendo que no hagas las tradiciones que van en contra de lo que dice la Escritura. Ahora, acompáñenme a primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 20 y 21. Vamos a ver cómo va a agarrar más fuerza esto. ¿Qué dice? Primera de los Corintios, capítulo 10, verso 20 y 21. ¿Qué dice? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Técnicamente, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Si la Biblia no nos dice que hagamos ese tipo de tradiciones, no hay que hacerlas. Si estuviera escrito algo de que ofrécele un altar, ofrécele una ofrenda a tu muerto, a tu difunto, órale a tu muerto, a tu difunto, voy de acuerdo. Y también haría un mensaje de que habría que hacerlo. Pero si no lo dice la Escritura, y al contrario, te está diciendo que no lo hagas. ¿Y qué está mencionando la palabra? Por las tradiciones. ¿Por qué? Porque es algo muy fuerte de quitarse, de que, híjole, es que, ¿cómo puedo dejar esto? Voy a lastimar el corazón de mis antepasados, voy a lastimar el corazón por la tradición, voy a romper ese lazo de las tradiciones familiares. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Quieres quedar con el lazo de la tradición familiar, con esa atadura, o creerle verdaderamente a Dios? Y aquí es donde vemos otra vez la contradicción. La misma iglesia que celebra eso, la misma iglesia dice que le cree a Dios, pero no hace lo que dice. Por eso está el verso que está en Lucas, que dice claramente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Así lo dice tan claro y tajantemente. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Dios? ¿Por qué dices que crees en mí y no haces lo que yo digo? Es algo tan rotundo, tan contundente.
que debemos de meditarlo. Ahora, tal vez con esto ya te rompiste tu corazón de la tradición, pero hay algo más importante que a muchos se les olvida. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si haces conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que vimos en el verso de Juan 3, 16 al 18, tienes asegurado que vas a estar con Él. Si le crees como el ladrón junto a la cruz, vas a estar con Él en el paraíso. Vas a estar junto con Él. Vas a estar feliz. Y nos vamos a reencontrar con nuestro Señor. Está el verso que está en el libro de Filipenses, que ya somos ciudadanos del cielo cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad de corazón y le creemos. Somos hechos hijos de Dios y somos trasladados al reino de los cielos. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y somos trasladados allá en el cielo. Ya somos ciudadanos del cielo. Ya nuestras tradiciones deben de ser las tradiciones del cielo, las tradiciones de lo que dice la Escritura, si lo quieres llamar de esa forma, como tradición. Ya debes de dejar lo del mundo aquí en el mundo, no debes de hacer lo que está en el mundo, debes de hacer lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la bendita palabra de Dios. Ya vamos a estar en otra sintonía. Vamos a ver a nuestros familiares, vamos a estar con Dios, vamos a estar bien con Él, no vamos a pasar por un purgatorio. No hay necesidad de hacerle ofrenda. Ahora, para ponernos a pensar un poquito, si se supone que, digamos, un pequeño que ya partió con el Señor y ya está con Él, y está en la plena plenitud de felicidad, está mucho más feliz que cualquier persona en este mundo, está íntegro, está sin enfermedad, sin llanto, como haya partido el pequeñito, está totalmente feliz. Para ponernos a pensar, ¿acaso tendrá que venir a este mundo para visitar teniéndolo todo con Cristo? ¿Teniendo la plenitud en el cielo? Allá no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay nada de lo que está aquí. No hay dolor, no hay tristeza. ¿Y qué pasaría que si viniera entonces que encuentran las personas, ay, estoy llorando por mí, esto, lo otro? No es malo recordar, no es malo llorar. Es malo ofrecer los sacrificios. Ya lo vimos en los versículos. Pero hay algo que estudiar más, la identidad en Cristo, la salvación, la obra, la reconciliación con el Padre. ¿Por qué vino a morir por nuestros pecados? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida cuando somos transformados? Somos hechos hijos de Dios. Empezamos a ver las cosas de forma diferente. Técnicamente, en pocas palabras, es hacerle caso a Dios, ver lo que nos dice nuestro Dios. Para cerrar, vamos a ver 2 versículos. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 11, verso 25. Juan, capítulo 11, verso 25 y 26. Vamos a ver primeramente el 25. Juan, capítulo 11, verso 25. Es cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Y esto es para que lo tengan y lo guarden en sus corazones, para que les dé fortaleza y aliento en sus vidas. ¿Qué dice? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta misma pregunta se le hace a cada uno de ustedes, a los que lo ven por internet. Este video es la misma pregunta que les hace el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Todo aquel que crea en el Señor Jesús está vivo, no está muerto. Todo el que cree está vivo. Y dice, ¿crees esto? Es la misma pregunta. ¿Y cuál debe de ser la respuesta? En este caso, como lo dijo ahí, y debe ser parte de nuestra respuesta, de cada uno de nosotros. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esa es nuestra respuesta de nosotros. Sí creemos en lo que eres tú, sí creemos lo que dices tú. Y a partir de este momento cada uno de nosotros puede transformar la vida, puede pasar de muerte a vida creyendo lo que dice las Escrituras, creyéndole a Dios. Y de aquí en adelante debes de tener la seguridad de dónde vas a estar con Dios en los cielos, si le crees y le sigues. Ya lo que haya pasado con los familiares, solo Dios sabe en dónde se encuentran, si allá abajo o allá arriba. Solo Él lo sabe. Hay que descansar e inclusive hasta tener la esperanza de que tu familiar puede estar con Dios. Porque así como estás escuchando este video, de que te está llegando la información, de creerle verdaderamente a Dios, a todos se le llega la información. Ya de la persona depende si le cree o no. Por eso es el verso de Juan 3:18. La persona decide si recibir el perdón, el regalo de Dios, la salvación o rechazarla. Y si lo rechazan, van a estar allá abajo. Y no te sientas mal. Cada persona tiene la responsabilidad individual de su salvación. Para que tengas un poco de consuelo, no te achaques lo que haya pasado con tus familiares. Ya eso lo sabe solamente Dios dónde están. Ahora, como nosotros, debemos de concentrarnos en el presente, en el aquí y ahora, dónde queremos pasar la eternidad, qué es lo que queremos hacer nosotros. Y ahora, en contexto de todo lo que se gasta, las ofrendas, lo que se hace, hay que hacerlo ahorita en vida, hay que visitar a los familiares en vida, hay que perdonar, hay que sanar, hay que reconciliarse mientras se pueda. Porque ya cuando se parta ya no se puede hacer nada. Ya por más flores que le lleves, por más ofrendas que le lleves, ya no pasa nada, ya no la recibe la persona. Ya la persona está físicamente en otro lado. Ya la persona no existe más aquí en esta tierra. Ya mejor hay que aprovechar el tiempo. Hay que dar lo que queramos dar estando vivos. Arreglar lo que tengamos que arreglar mientras estemos vivos. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo todo conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice Dios. Hay que trabajar nosotros mismos para poder ser luz a las demás personas. Y ver que las tradiciones nos las han inculcado posiblemente inconscientemente, sin saber lo que se transmite, a lo mejor sinceramente equivocados, lo hacen de corazón por amor, pero sinceramente equivocados. No es para condenar a nadie, sino es porque es la falta de conocimiento de la Escritura, la falta de conocimiento de lo que dice Dios y la infiltración del enemigo para engañar a las personas. Así que con esto hemos terminado este estudio. Espero les sea de utilidad, espero que vean en contexto que hay que hacerle caso a las Escrituras, porque toda la información está aquí. Así que vamos a cerrar con una oración y estamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio y gracias porque nos ayudas a comprender lo que es tu voluntad, lo que es agradable a ti, y ver y darnos cuenta
que hay mucha manipulación, que hay muchas cosas que no son correctas. Ayúdanos a ir viendo y avanzando y acercándonos a la luz, acercándonos a la verdad y saber lo que hay que hacer. Todo conforme a tu preciosa voluntad, todo hay que hacerlo, Señor bendito. Y asimismo te pedimos perdón si en algún momento hemos participado de estos altares, de estas ofrendas, Señor bendito, y si realmente estamos espiritualmente aprendiendo, te pedimos perdón. Líbranos de esas acciones que hemos cometido y apártanos y ayúdanos a seguir adelante conforme a tu voluntad, y líbranos de cualquier atadura o ligadura que tengamos espiritualmente con el enemigo. Ayúdanos a avanzar y seguir adelante. Guíanos conforme a tu palabra. Todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.